Bueno, vamos a ir... Ahora sí, ¿no? Bueno, se oye mucho mejor, ¿verdad? Vamos a continuar. Hoy tenemos ahí el honor de contar con una de las mayores expertas de ajedrez terapéutico y también ajedrez educativo de España, María Rodrigo Yanguas. Ella es doctora en psicología y tiene muchas titulaciones, ajedrecísticas por supuesto, es maestra de la Federación Internacional y también muchos cargos, como entre otros preside la Comisión de Ajedrez y Mujer de la Federación Española de Ajedrez. Ya hemos tenido el placer de contar con su presencia en varias ocasiones aquí en Salamanca y agradecerle que siempre que la llamamos, pues viene aquí, incluso como esta vez, que acaba de venir ahí, vamos, la hemos cogido con el lazo. Justo ayer regresó de los campeonatos del mundo, ¿no?, de edades, donde estuvo como delegada del equipo español y bueno, fue a aterrizar en Barajas y sin tiempo para más coger el coche y venir para acá a Salamanca. Así que muchas gracias, María, y de verdad que estamos muy agradecidos. Gracias. Bueno, yo creo que se me escucha sin micro, ¿o es obligatorio el micro? Es obligatorio, vale. Pues ya está, no hay más. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Amador, por contar otra vez conmigo a la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues a toda la organización, porque la verdad es que me siento como en casa y como me dijo Amador, que me lo propuso hace un mes, dije, uff. Bueno, de hecho, hoy tendría que estar volviendo del Campeonato del Mundo, pero bueno, hablé con la federación, me permitieron estar aquí, así que nada, para mí es un gran placer. Bueno, comentaros un poco, porque Amador ha dicho que soy experta en ajedrez terapéutico, eso sí, pero en ajedrez educativa he de deciros que no, ¿vale? Eso, y he dado muchísimas clases de ajedrez en aulas, sobre todo cuando tenía 18 y 19 años, que había empezado, pero bueno, me dedico mucho más a la parte de ajedrez terapéutico, como digo, ajedrez para la vida. Para mí, hablar de terapéutico, hablar de educativo, hablar de social, al final es un apellido que ponemos a la palabra ajedrez. Hay dos mundos totalmente diferentes. Hay una parte que es ajedrez deportivo, que es de donde vengo yo ahora, de estar los peques, ¿no?, rindiendo al máximo en un campeonato del mundo, y hay otra cosa que es esto, que es ajedrez para la vida, ajedrez educativo, ajedrez para crear en valores para las nuevas generaciones. Así que bueno, cuando Amador me lo propuso, bueno, no sé ajedrez educativo, pero he trabajado mucho con niños y sigo trabajando. Cuando Amador me lo propuso, le di un poco de vueltas y digo, bueno, vamos a tratar de hacer algo un poco diferente. Y entonces se me ocurrió, ¿sí funciona esto? Vale. Tratar de juntar el ajedrez con las fake news. ¿Conocemos los que son las fake news? ¿Alguien lo conocéis? Terminología, sí, lo que pasa es que siempre suena así como fake news, pero bueno, son noticias falsas, ¿no? Al final es un tema que está muy en la actualidad y cada vez está habiendo muchísimas más noticias falsas, y he de deciros que, bueno, todos nosotros podemos ser un poco engañados, hemos sido engañados por el tema de las noticias falsas. Así que bueno, me planteé pues cómo no podemos jugar o podemos tratar con el ajedrez de tratar de luchar contra las noticias falsas. Antes de empezar mi ponencia, quería hacer como un poco sondeo aquí. ¿Quiénes saben jugar al ajedrez de aquí? Sin miedo. Vale. Bueno, la segunda es, ¿quién sabe mover las fichas? Vale. Vale, pues bueno, partiendo un poco de la base, a mí mis ponencias me gusta que sean muy dinámicas, ¿de acuerdo? Sobre todo a las 12 después del café, aunque ahora mismo las neonas tienen que estar muy activas, así que os voy a pedir la máxima participación posible. Nos vamos primero a poner un poco en contexto de dónde viene la comunicación, porque al final es algo que los seres humanos lo tenemos y no nos lo planteamos, pero fijaros, las primeras comunicaciones entre los seres humanos hace 2,5 billones de años de los Homo sapiens, cuando empezaron a comunicarse. Billones. ¿Es millones? Vale, puede ser, a veces. Bueno, millones de años. Una M, vale, pues muchísimos años, ¿no? Después empezaron los primeros pictogramas, es decir, las primeras escrituras entre los 5000 y 6000 antes de Cristo. El primer alfabeto parece ser que es el de los fenicios en los años 1000 antes de Cristo. Es decir, que bueno, pasan muchos tramos. Damos un salto brutal, ¿no? Y el primer periódico que aparece es de 1529 en Viena. A partir de este momento, pues ya las noticias se empiezan a poner en papel, ya la gente, ¿no?, puede empezar a ver pues qué está pasando en sitios de cerquilla.
Damos otro salto y en 1897 comienza la radio, es decir, un medio de comunicación ya más a nivel internacional, que ya se van a poder pues, ver lo que están pasando en otros países, y la televisión no hace tanto, en 1927. Fijaros, hasta este tiempo la información o las noticias, que éramos nosotros los que íbamos a por las noticias. Pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Aparece el ordenador en 1945, el primer ordenador. Es verdad que el primer ordenador no tiene internet, estás tú con tus cosas y, como habían dicho, ¿no?, otros ponentes, todos los programas. Pero a partir de 1969 empieza la revolución, que es el internet. Empieza pues una herramienta maravillosa, porque yo estoy aquí y me puedo conectar con una persona que está ahora mismo en Estados Unidos. Esto parece ideal, ¿no? Pero quizás se nos está yendo un poco de las manos cuando en 1983 aparece el móvil. Es que ya no tienes que estar en un sitio físico con tu ordenador gigante como era antes. Ahora simplemente con tu móvil aquí, que lo llevas contigo, podías acceder a un montón de información. ¿Y esto qué pasa? Pues que ahora estamos tenemos muchísima información y estamos demasiado desinformados a la vez. ¿Por qué? Porque, como digo, ¿no?, antes éramos nosotros los que íbamos a buscar la información, pero es que ahora es la información la que nos viene a nosotros. ¿Cuántos de aquí nos hemos levantado esta mañana y en el grupo, cualquier grupo de WhatsApp que tenéis, habéis recibido ya alguna noticia? Lo que sea, pero ya la habéis metido, ¿no? Y ya esa información está en vuestra cabeza. Ahora bien, os toca preguntaros si es verdad, si es mentira, de qué fuente, ¿no?, viene todo ello. Pues de esto va a ir mi ponencia en el día de hoy. ¿Qué son las fake news o las falsas noticias? Fijaros, son noticias o historias en Internet que no son ciertas y pueden ser de dos formas, de una forma de desinformación o una forma de información errónea. Muchas veces en realidad es la propia noticia, que es real, pero le empiezan a poner pues, mariposillas, ¿no?, para crear pues, un poco de confusión. Y la otra es que simplemente es una información errónea. Estas fake news o falsas noticias se realizan por tres principales razones. La primera, por una forma de divertimento. Yo puedo poner cualquier cosa y nos echamos la risa, pero esa risa muchas veces se hace viral. Y entonces lo que era una risa entre amigos, la gente empieza, bueno, pues se hace internacional y empiezan los problemas. Otra es ganar dinero, porque tú cuando creas una noticia hay un algoritmo que tú puedes ganar dinero si eres el creador de esa noticia. Y luego la otra es a nivel ideológico. Os pregunto aquí y digo, ¿cuántos pensáis que sabríais diferenciar una noticia que es real de una que no es real? Venga, ¿quién sabe diferenciar una noticia que es real? ¿Cero? Por la fuente. Claro, pero yo os voy a poner un titular, que eso es lo que pasa, ¿no? Además decía que tenemos muchísima información y sobre todo que vivimos en el día de la inmediatez. ¿Cuántos de nosotros coge el periódico, lee los titulares y ya se queda con esa cosa sin entrar en fondo? Así que os propongo un juego, vamos a jugar. Me tenéis que decir cuáles de aquí son verdaderas y cuáles son falsas. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía por no estar solo. ¿Verdadera? Doy con el siguiente. Amazon se prepara para lanzar un supermercado robótico. ¿Verdad o mentira? Falso, ¿verdad? Voy a la siguiente. Expulsado de IKEA por cagar en un baño de muestra. Esta puede ser verdad. Luego hay gente muy loqui, ¿no? Cuarta. Intenta colgar a su tortuga en un avión disfrazada de hamburguesa. Todas pueden ser verdad, ¿no? Como el mundo está, como digo. Pero bueno, tenemos que aprender, ¿no?, a diferenciar. Sí, he traído temas neutros. Un juez prohíbe a un perro ladrar de 8 de la tarde a 8 de la mañana. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, todas estas se las he sacado de un libro que os lo recomiendo, que está muy bien, que es La verdad de las noticias falsas, de Marc Amorós García, os la recomiendo. Bueno, pues comprobamos, ¿os parece? La primera, detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía por no estar solo. Pues verdad. Segundo, Amazon se prepara para lanzar un supermercado robótico. Esta podría ser verdad, ¿no? Mentira. Expulsado de IKEA por cargar en un baño de muestra. Mentira.
Intenta colar a su tortuga en un avión disfrazado de hamburguesa, ¿verdad? Y un juez prohíbe a un perro ladrar de 8 de la tarde a 8 de la mañana, ¿verdad? Bueno, así hemos jugado, ¿no? Con las noticias y cómo con un simple titular nos podemos hacer una idea. Incluso una de estas podemos decir, oye, yo pienso que es verdad y se lo cuenta un amigo. Y es que a lo mejor es totalmente mentira. Imaginaros lo de Amazon. Con el ajedrez pasa lo mismo. Vamos a empezar a establecer los nexos. Fijaros, todos aquí hemos movido las fichas, al menos, y alguna partida hemos jugado, ¿no? Al ajedrez. ¿Cuántas veces nos han dado mate o nos amenazan cosas y nosotros pensamos, nos asustamos y de repente en realidad no es? Vamos a jugar con el ajedrez. ¿En qué posiciones es jaque mate y en qué otras posiciones no es? La primera. ¿Es mate? Vale, ahora comprobamos. Segunda. ¿Es fake o verdad? Tercera. Esa es falsa. Vamos a comprobarlos. La primera, podemos estar jugando una partida de ajedrez, de repente nos dan mate, no profundizamos, miramos solo el titular y decimos, vale, sí, es cierto, es mate, tiro mi rey. Aquí, de repente, vemos la dama, ¿no? En D8, cómo está dando jaque al rey, el sustete al corazón nos lo llevamos, como nos lo llevamos todos, y si no miramos si no profundizamos y solo miramos el titular, vemos que tiraríamos el rey. Si profundizamos, el alfil desde A5 se puede zampar a la dama. Es fake. Última, aquí asustamos, ¿no? Tienen dos torres, dama, alfil mirando al rey, pero parecería que sería mentira, pero de repente es una fake. Con el ajedrez lo que nos enseña es Bueno, es verdad que luego vas a perder, ¿no? Aquí. Pero bueno, como a un simple vistazo, si nosotros nos quedamos con el titular, como he dicho anteriormente, tiraríamos el rey. Fijaros, este es un estudio que de la Universidad de la Carlos III, en el que empezaron a investigar a los alumnos lo que pensaban sobre las fake news. Y ellos decían que, bueno, antes de pasar en las encuestas, el 60% de los estudiantes decían que eran capaces de diferenciar cuando era una noticia real a cuando era una noticia falsa. Pues lo siento, estudiantes, porque en realidad no fue así. El 50% acertaron y el 50% no. Es decir, no tenemos esa capacidad, pensamos que tenemos la capacidad de diferenciar cuando es una noticia falsa, cuando no, pero luego en nuestro día a día podemos comprobar cómo no tenemos esa capacidad. Como conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos ahora mucha sobreinformación y muchas veces que no somos capaces, ¿no?, de diferenciar porque nos viene la misma noticia repetida en determinados periódicos y sobre todo de las nuevas generaciones que vienen. Porque aquí somos todos adultos, hemos vivido mucho, tenemos un poco dos de frente ya, pero las nuevas generaciones que vienen ahora tienen muchísima información y no saben qué hacer con esa información. Es por ello que no tenemos que vigilar o prohibir, porque es imposible controlar todo lo que hay. Pero sí que lo que tenemos que dar son herramientas para controlar esa información y ver cómo la vamos a gestionar. Y todo eso, pues tratando de trabajar el pensamiento y razonar con ellos. Vamos a ver cómo con el ajedrez podemos tratar de crear cabecitas pensantes y hacer que ellos puedan luchar contra las fake news. El ajedrez, lo primero, como os he demostrado aquí con estas tres posiciones, ayuda a observar. Fijaros, consumimos las noticias individualmente sin ver el medio del que vienen. ¿Cuántos de nosotros y nosotras nos ha pasado esto? Vemos un titular y no sabemos de dónde viene. No sé si conocéis a Bronstein. ¿Sí? ¿Quién es Bronstein? Campeón del mundo sin corona, ¿eso es? Nunca llego, frustrado de la vida. Bueno, Bronstein tiene una anécdota, no sé si lo conocéis, de 1951, que jugaba, ahora mismo no recuerdo, contra el oponente, y entonces se sentó a jugar una partida y tardó 40 minutos en realizar el primer movimiento. Luego ya, bueno, jugaron la partida. Sabéis que cuando se juega tenemos un reloj, como nos han contado. Entonces, bueno, tardó 40 minutos. Y luego la rueda de prensa le preguntaron, ¿por qué tardaste 40 minutos en realizar la primera jugada? Que si la realizas la jugada 20 se entiende, ¿no? Y dijo, porque no sabía dónde había colocado el reloj. Es decir, hasta que en su cabeza no quedó equilibrada mentalmente, donde él sabía dónde estaba el reloj, no quería comenzar a jugar una partida de ajedrez. ¿Qué nos enseña Bronstein en todo esto? Pues antes de lanzar una noticia, antes de coger una noticia y no reflexionar si esa noticia es de verdad, es de mentira o de dónde viene, quizá tengamos que tomarnos un tiempo.
Bronstein nos enseña cómo actuar ante una información que es dudosa o no contrastada suficientemente. Lo que último que tenemos que hacer es correr. Primero tenemos que pensar que nuestra mente sepa de dónde venimos para luego pues, dar la noticia. Pero claro, todo el mundo sabemos que vivimos en tiempos inmediatos y que cuando vemos una noticia la queremos lanzar directamente. Es por ello que con el ajedrez utilizamos mucho el método hipotético deductivo. ¿Sabéis qué método es este? Es el método de los científicos que utilizamos para contrastar las hipótesis. El método hipotético deductivo tiene 4 partes, que son 4 fases que lo utilizamos nosotros en nuestro propio ajedrez. La primera es la fase exploratoria, observación del problema. Yo tengo una posición de ajedrez, como puede ser esta. Esta es más complicada, ¿no? Aquí ya... Vamos, pero lo vamos a tratar de descifrar entre todos. Yo tengo una posición de ajedrez y no sé lo que está pasando, pero yo quiero observar lo que ocurre. ¿Qué dice la noticia? Cuando nosotros leemos una noticia tenemos que tratar de entender lo que dice la noticia. Primero, ¿qué características tiene la posición de ajedrez? Esta que estamos viendo aquí. Contadme un poco así por encima. ¿Qué pasa aquí? Juegan blancas. Perdonad. Muy bien, primero. ¿Qué fuente viene? Vale, juegan blancas, ¿vale? Aquí en la posición. Vale. Podemos ver que las negras, bueno, lo primero el material, ¿no? El material está igualado. Claro, antes de decir jugadas, vamos a observar como si fuéramos espectadores de una obra de arte, ¿vale? Podemos ver cómo las negras nos están amenazando al rey y las blancas también están amenazando al rey, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podemos ver el material, la seguridad de los reyes, entender un poco. Cuando nosotros vemos una noticia, por ejemplo, esta que os he traído, que es de una página web, es una noticia que decía: 2 policías de Paisano detuvieron a un hombre negro que vendían productos falsificados en una calle de Lavapiés. Bueno, mientras se detenía al hombre que vendía en la calle de manera ilegal, un hombre se empezó a enfrentar a los policías, gritando que alertaron a otros miembros de la comunidad subsahariana concentrados en una plaza. Un policía sacó una porra extensible y empezó a dar y a tirar gritos. Ese es el hecho objetivo. Es igual que el hecho objetivo de una posición. Segunda fase en el método hipotético deductivo, tenemos que generar hipótesis. Cuando jugamos al ajedrez tenemos que ver las jugadas candidatas, es decir, cuando yo veo una posición, qué jugadas, antes de ponerme como Loki a analizar, qué jugadas son las jugadas claves. Vale, pues por ejemplo aquí yo he seleccionado 3 jugadas candidatas. La primera sería, bueno, vemos que la dama y la torre estaban amenazando mate en G2, ¿vale? Pues la primera podría ser caballo E1, defendiendo ese mate en G2. La segunda, vemos como la torre y la dama están coordinando también en la casilla de C7, sería dama por C7. Y la tercera, podemos zamparnos aquí, la torre con la dama. 3 jugadas candidatas que tenemos que pasar a analizar. En una noticia, ¿en qué otras fuentes tenemos que ver aparece la noticia? Pues fijaros, en El País dijeron confusión, trifulca y un tiro al aire en Lavapiés. Sin embargo, bueno, este es El País, perdonad. Sin embargo, en el ABC, la detención de un mantero termina en peligro, tiroteo en Lavapiés. En Radio Televisión Española, pues, a ver, la policía dispara en Madrid. Fijaros del hecho objetivo qué titulares se saca de la noticia, ¿no? Una cosa importante, porque si yo me hubiera quedado simplemente con la primera, pues a lo mejor habría perdido una información que en otros medios no tiene. Esto es como las jugadas candidatas, ver qué información tenemos. A partir de ahí vamos a deducir las consecuencias. Vamos a analizar de cada una de ellas. ¿Se ve? Vale. Si yo, por ejemplo, cogía, perdonad, la primera, que era dama por F7, puedo ver que doy un jaque mate ahí al rey. La segunda, si en realidad la dama se come la torre, podemos ver cómo las negras nos dan jaque mate a nuestro rey. Si hubiera cogido la tercera y con el caballo hubiera defendido el peón en G2, de repente las negras tienen este torre C4 defendiendo la torre y evitando que la dama llegue a C7. Es decir, yo valoro las jugadas candidatas y ahora vamos a ver. En las noticias, ¿qué información diferente aparece? Pues podemos analizar, pues en El País aparece esta, bueno, los agentes sostienen que un grupo de compañeros detenidos comenzaron a increparles y que les tiraron piedras. En el ABC, de escenas habituales en un barrio en el que residen decenas de inmigrantes, que es uno de los centros neurálgicos del movimiento 15M. Podemos coger cosas que aparecen en la propia noticia. Radio Televisión Española, como respuesta a los gritos de otros, lanzaron un tiro al aire. Yo tengo esta información, tengo esas jugadas candidatas y llegamos a la última fase, que es la comprobación de hipótesis. Aquí en el ajedrez, yo soy ajedrecista, pues yo doy jaque mate, obviamente, ¿no? Y se acabó la partida.
En las noticias, aquí ya cada uno con su ideología y su forma de pensar. Pero lo que es importante es tratar de contrastar tratar de contrastar los diferentes medios. Así que, como un poco de resumen, y si hiciéramos como Bronstein y nos tomáramos un tiempo antes de retuitear o difundir rápidamente una noticia, nos convertiríamos en uno de los cortafuegos más efectivos contra las fake news. Así que espero que cuando recibáis hoy un WhatsApp con una noticia, tratéis de contrastar un poco de dónde viene. Más cosas. El ajedrez nos ayuda a profundizar. Cuando nosotros vemos una posición de ajedrez, tenemos que pensar antes de mover porque si no, pues la podemos liar. Fijaros, esta es una noticia del 2012, esto ya ha pasado bastante tiempo, de Venezuela, de la crisis de Venezuela, pero bueno, que podría ser igual. Fijaros como aparece un titular y una imagen en muchísimos periódicos. Bueno, pues luego descubrieron que la imagen era de Estados Unidos y no era de Venezuela, pero nos la han... Bueno, pues lo ponen ahí, lo cambian y nos fiamos, ¿no?, por la imagen. Una cosa muy importante es que recordamos el 80% de lo que vemos frente al 20% de lo que leemos. Esto en el ajedrez pasa también lo mismo. Cuando nosotros vemos una posición, muchas veces nos dejamos llegar por la posición sin tratar de profundizar. Es por eso que el clic, el poder de la imagen, logra que la emoción se anteponga en muchas ocasiones a la razón. ¿Cuántos de aquí hemos visto una posición de ajedrez, estamos jugando, de repente vemos que un rival se deja un alfil y nos lo zampamos de golpe, sin razonar, sin reflexionar? Esta posición, como ha dicho Amador, vengo del Campeonato del Mundo ahora en Italia, de los sub-14 a sub-18. Esta posición, mesa número 2, sub-16, ronda 5-6, estamos en un Campeonato del Mundo y hay un poco de nivel, ¿no? El jugador de las blancas tenía 20 minutos en el reloj y ¿qué hizo? No profundizó en la posición. Vio la imagen, pensó, se ha dejado mi rival un alfil y se acabó. Pues le hizo perder en la ronda quinta, en la ronda sexta, no sé, esta partida. Porque nos fijamos en la imagen y no profundizamos. ¿Qué ocurre? Ay, perdón. Bueno, ahora lo vamos a decir. Porque las fake news son muy interesadas. Pero en realidad son interesantes. Ese alfil se podía capturar o no se podía capturar. Esa imagen es verdad o no es verdad. En esencia, creo que en realidad a nadie no les interesan las mentiras, queremos saber las verdades. Y como se dice, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Muchas veces también en el ajedrez nos pasa que estamos viendo una posición y nos autoconvencemos, ¿no?, de que esa jugada es buena cuando en realidad es mala. Fijaros, esta era la posición que os dije que ha ocurrido hace pues una semana, porque esto fue la ronda quinta, son 15 días en Italia, así que... Fijaros, ¿qué ocurría ante torre por D7, que parecía una jugada muy buena? Los ajedrecistas, aquí ya miran al suelo. Precioso, ¿eh? Fijaros, ante torre por D7, que parecía que las blancas se quedaban con una victoria clara, una dama, una torre, sin embargo las negras tienen mate en 3 jugadas. Torre H5, dan jaque al rey, el peón se lo zampa, avanza en el peón a G5 y mate. ¿Cómo nos hemos dejado llevar por ese impulso, esa imagen, esa preciosidad? Nos comemos un alfil y terminamos, ¿no?, la partida, pero sin embargo había que tratar de profundizar. La ecuación de las fake news, que también es una ecuación del ajedrez, el impacto que pueda tener una noticia, una partida, ¿no?, una posición del ajedrez, el impacto que nos puede dar contra la ambigüedad, cuando hay posiciones que no son claras, esto se suma al interés que pueda tener por la rápida difusión, da que se produzca la rapidez y a partir de ahí da las fake news, es decir, que la información se distribuya de una manera mucho más rápida. Nikola Tesla nos decía que el ajedrez restablece el estado de equilibrio en la mente. Jugar al ajedrez, como hemos visto los ajedrecistas, los que se dedican al ajedrez educativo, aminora las emociones, trabajamos las emociones, pero también trabajamos el razonamiento, el aprender a pensar, el pensamiento crítico, que es lo que está relacionado con esto. El ajedrez, un poco resumen, ayuda a la memoria. Trabajar el ajedrez, entrenamos en memoria, entrenamos en concentración, en la toma de decisiones ante determinadas situaciones. Nada más ponernos a jugar una partida de ajedrez, incluso antes, ¿no?, cuando nos sentamos, ya empieza ahí el cuchicheo de las mariposas, ya estamos tomando decisiones y empezar con E4, D4, caballo F3, caballo C3. Hay un montón de maquinaria mental que se pone en marcha. Trabajamos la atención, esas 64 casillas.
Y muchas veces fuera de esas 64 casillas tenemos que estar. Tenemos que tomar la iniciativa. En el ajedrez, como en la vida, si estás parado, no haces nada. Hay que mover. Y sobre todo teniendo reloj. Si no movemos, nos quedamos sin tiempo. Y el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que va a servir para trabajar las fake news. Y el razonamiento lógico matemático. Aquí rápidamente os voy a dar como unos pequeños apuntes, unas pequeñas pinceladas de cómo podemos utilizar el ajedrez en diferentes materias que bueno, puedan ser. Por ejemplo, en las matemáticas, ¿cómo podemos utilizar el ajedrez? Esto es como lo más visto, ¿no? Yo os pregunto por aquí, ¿cuántos cuadrados veis que hay aquí? Muy bien. Bueno, lo normal es que digan 64, que son las 64 casillas, o 65, ¿no? Que dicen, no, y el tablero grande. Pues fijaros, abrimos un poco la mente, de repente podemos ver que podemos crear muchísimos más tableros. Si yo digo, oye, el alfil desde D1, ¿cómo llega a la casilla de D7? ¿Qué figura geométrica realiza el alfil para llegar a la casilla de D7? Un rombo. ¿Cómo podemos explicar, ¿no? de determinados conceptos? El caballo desde la casilla de D4 puede ir a 8 casillas, que lo que hace es hacer un círculo. Y este de Juan Luis Jauregui, argentino, este me pareció espectacular. Del caballo, fijaros, desde G6 hasta la casilla B4 puede llegar de 6 formas diferentes y todas ellas forman un cubo. Todas estas cosas, bueno, esto es como más sorprendente, ¿no? Pero el alfil, por ejemplo, o el caballo, recuerdo, bueno, yo he jugado desde los 5 años al ajedrez, he competido muchísimo, y me acuerdo de un congreso educativo que fui al primero y impusieron lo del alfil, y yo pensé, no me lo puedo creer, llevo, 13 años jugando al ajedrez todos los días y nunca jamás me había imaginado cómo el alfil podía dibujar un cuadrado, un rombo. Pues es abrir la mente, ¿no? Cómo podemos utilizar, cómo podemos explicar las figuras geométricas con los movimientos del ajedrez. Bueno, sigo avanzando por aquí. Más cosas, por ejemplo, de razonamiento, ¿no? Esto lo podéis y que le den vueltas. Y os lo propongo también a vosotros de reto en casa, que le deis vueltas. Colocar las 8 torres de forma que sean simétricas con respecto al centro del tablero y que no se amenacen entre ellas. Pues a partir de ahí, sobre todo, trabajo en equipo, que para mí es fundamental en las aulas o cuando hago talleres de entrenamiento cognitivo, trabajar en equipo, no individual, y que razonen entre ellos. Más, intercambiar la posición de los caballos blancos por los negros, moviéndose. Pues diferentes ejercicios que podemos trabajar razonando y que esto nos va a venir pues muy bien. Educación física. ¿Cómo podemos trabajar con el ajedrez con educación física? Por ejemplo, bueno, yo he hecho la tesis doctoral en un hospital, ahí hacía talleres de ajedrez terapéutico, ahí no trabajaba yo la educación física, pero trabajamos el movimiento. Hay que tener creatividad, hay que ver los espacios que hay. Yo aquí vi que había una sala gigante con baldosas y construí un tablero de ajedrez con folios, fijaros, no es nada difícil, y en el que tenían que ser como caballos y tenían que ir recogiendo las piezas en movimientos de caballo con diferentes directrices. Imaginar peón 1, bueno, el valor de las piezas, pues de para adelante o para atrás. Tenéis que sumar 34 con las piezas que vayáis cogiendo. Bueno, pues se tenían que ir moviendo. Más proyectos, no sé si conocéis este, Neusus. Proyecto de ajedrez educativo, ¿lo conocéis? Pequeños gigantes. Bueno, esto es alucinante, es una empresa de neumáticos, entonces se les ocurrió hacer tableros de ajedrez, piezas de ajedrez con neumáticos. Y entonces, bueno, pues están haciendo torneos escolares de ajedrez que los niños están empezando, que se dejan mates pastores, no sé, bueno, en la final, porque es un día de ajedrez en las calles, en los colegios, en las plazas centrales de diferentes ciudades, y luego cuando el equipo que gana, los dos equipos juegan en un ajedrez súper grande, que el rey es como yo de tamaño. Bueno, pues en la final hubo un jaque mate pastor, con eso os digo todo el nivel que puede haber, ¿no? Pero al final el nivel da igual, porque digo, una parte es a nivel competitivo y otro es ajedrez educativo. Entonces aquí los niños es una pasada porque son tableros grandes, y en el que los niños están todo el rato moviendo. Además mola porque son por equipos, hay música de fondo, entonces tienen que estar hablando entre ellos. Bueno, los niños, o sea, no sé los kilómetros que pueden hacer los niños realizando este tipo de actividades. Entonces una forma de moverse jugando al ajedrez y pensando.
Seguimos en historia. ¿Cómo podemos hablar de historia junto con el ajedrez? Bueno, el ajedrez ha estado muy ligado a toda la historia a nivel, bueno, a nuestro día. Sabéis que surgió en el siglo VI en los persas y luego, bueno, se fue extendiendo por la ruta de la seda, diferentes países. Llegó con Alfonso X el Sabio, que está muy metido en el tema de ajedrez. Aquí hay muchos historiadores que van a saber explicar mucho mejor. Tenemos a la reina Isabel la Católica, que también hizo muchos aportes al ajedrez. Por ejemplo, la dama, gracias a ella, pues se cambió el movimiento de la dama. Cuadros, muchísimos cuadros que se pueden contar, muchísima historia que se puede contar a nivel, bueno, de lecturas, a nivel de cuadros, la partida de ajedrez de Sofonisba, os he puesto aquí algunas, la partida de ajedrez aquí, las jugadas de ajedrez, hay un montón de historias de literatura, de arte que podemos contar con el ajedrez. Aquí, bueno, tenéis que ir, es obligatorio que vengáis aquí a Salamanca a ver el libro de Lucena del ajedrez, es una auténtica pasada, yo lo vi el año pasado y es una excursión. ¿Eh? Bueno, ahí no lo voy a entrar. Bueno, pues es una auténtica reliquia y os animo, aunque no seáis ajedrecistas, verlo porque es una auténtica pasada. Más cosas a nivel político. A nivel político hay una cantidad y ahora estamos como más en calma por los campeones del mundo que ha sido Rusia contra China, ¿no? Pero bueno, si hubiera sido Estados Unidos contra Rusia, a ver lo que hubiera pasado en ese campeonato del mundo. Tenemos el de la Guerra Fría entre Boris Spassky y Fischer, o simplemente el más conocido, ¿no? Karpov contra Kasparov, pues todo lo que rodea la política y cómo podemos acercar la historia de un modo diferente. En lengua, por ejemplo, esto lo hizo una actividad en el hospital que trabajamos, no sé si habéis jugado al Scrabble. El Scrabble, bueno, es que tenéis que ir formando palabras. Bueno, pues yo lo creé con el propio ajedrez. Aquí los jugadores, los pacientes, ¿no? Tenían que formar palabras formando una torre, formando un alfil, formando una dama. Bueno, pues uniendo, ¿no? El movimiento del ajedrez con la lengua. Poemas, este poema es súper bonito de Jorge Luis Borges, si no lo sabéis leerlo, y cómo podemos trabajar el ajedrez pues analizando, ¿no? Los diferentes poemas. Por último, siempre me gusta centrarme a nivel científico y qué dice la ciencia, ¿no? Porque al final la ciencia es la que va un paso por delante o trata de investigar a ver si el ajedrez ayuda o no ayuda. Aquí me he ido un poco de lo más estipulado porque a nivel científico, los científicos nos encantan tener los datos y que nos digan esto es así o esto es asá, ¿no? Pero hay otra parte a nivel científico que para mí es muy importante, que es los resultados cualitativos. Porque a mí me pueden decir los datos que el ajedrez no trabaja la memoria de trabajo o que no hay diferencias significativas, pero yo hablo con los alumnos, yo hablo con los pacientes, yo hablo con los médicos y dicen sí, yo noto que ha mejorado en concentración, pero no somos capaces de mostrar con datos objetivos que han demostrado. Es por eso que os he traído dos artículos que están basados en el mismo estudio del año 2023, lo han sacado ahora, muy reciente, y en el que cogieron a 1.286 estudiantes de primaria, la ESO y bachillerato que jugaban al ajedrez y les pasaron unos cuestionarios para ver si mejoraron en ajedrez, si su percepción en un ajedrez era buena o no. Los resultados que tuvieron desde el punto de vista de los jugadores, de los alumnos, es que se entretenían muchísimo más jugando al ajedrez, veían los beneficios que tenía jugar al ajedrez en memoria de trabajo, que se divertían mucho más en las matemáticas frente a aquellos que no realizaban el ajedrez. Esto mismo les pasaron a los profesores, les pasaron unas encuestas también a los profesores. Y aquí es otro artículo de la misma investigación, y los propios profesores vieron como en los profesores de matemáticas como en otras asignaturas el reporte que tenían los profesores y decían que les había servido, comparado con otros años, como el ajedrez había servido. Esto a lo mejor si lo medimos con técnicas psicométricas quizá no nos dé datos estadísticamente significativos, como por ejemplo hay algunos estudios, metaanálisis, que están comprobando como que no hay, ¿no?, diferencias significativas de los niños que hacen ajedrez frente a los que no hacen. Pero si nos centramos en lo cualitativo, que al final es lo que importa, ¿no?, que es que yo note que haya beneficios, pues para mí es importante. Esta sí que sí es cuantitativa, la teoría de la mente del ajedrez. ¿Sabéis lo que es la teoría de la mente?
es la capacidad que tenemos nosotros de ponernos en la piel de la otra persona. Pues este es un estudio de 2017 en la Universidad de Inglaterra en el que demostraron cómo jugar al ajedrez activa las mismas áreas cerebrales que en la teoría de la mente, que cuando empatizamos con otra persona. Y esto es obvio, porque cuando jugamos al ajedrez continuamente nos tenemos que estar poniendo en la mente del jugador que tenemos delante. Y lo mejor, lo más bonito de este artículo es que ha sido replicado. Esto en investigación es muy importante porque puede ser que una vez nos salga un dato objetivo, pero si lo volvemos a replicar el mismo estudio y vuelve a salir lo mismo, es que es totalmente cierto. Por último, terminar con este artículo de la Universidad de La Laguna, que es un poco que da a entender, ¿no?, esto de la teoría de la mente. Aquí, Ramón Aciego, Lorena García y Moisés Betancourt lo que realizaron fue un estudio en un colegio en el que los niños realizaban ajedrez, realizaban fútbol y realizaban baloncesto. Aquí siempre digo que no quiero no quiero mandar un mensaje negativo al fútbol y al baloncesto, pero los niños hicieron ajedrez, fútbol y baloncesto, les evaluaron antes y después y les preguntaron luego con técnicas, les pasaron cuestionarios para ver qué mejoría habían tenido. Bueno, pues salió que los niños que hacían ajedrez tuvieron una mejora, sobre todo en las habilidades sociales y en inteligencia emocional, frente a los nenes que habían hecho fútbol y baloncesto. Ahí lo dejo. Por último, decir que el 11 de febrero del 2015, había un vídeo por aquí, pero no es importante, en el Congreso de los Diputados declararon, hicieron una no ley de que el ajedrez iba a estar obligatorio o se iba a poner en todas las comunidades. A día de hoy, pues son 10 de las comunidades que tienen implementado el ajedrez dentro del ámbito educativo, aunque es verdad que 5 son las comunidades que lo están haciendo bastante bien. Es por ello que jugar al ajedrez, enseñar ajedrez, no tanto ajedrez competitivo, como digo, es ajedrez para la vida, pues nos ayuda a actuar, nos ayuda a establecer un plan de juego, un plan para nuestra propia vida, nos hace abarcar la totalidad del tablero de ajedrez, la totalidad de las noticias, no quedarnos solo con una noticia, con un titular, sino buscar mucho más, ver las fortalezas que tenemos, evitar las distracciones, evitar esas fake news y aprender de nuestros propios errores. Y todo ello espero que os haya gustado y que leáis bien las noticias. Gracias. A mí siempre me gusta dejar un tiempecillo para si alguna pregunta o queréis algo. Sería interesante que nos hablaras del campeonato en el que has estado en el mundo. Es interesante de niños. Sí, pues... Pero un poco tus impresiones, ¿qué te pareció? ¿Qué niños destacas sobre los demás? ¿Por qué razón? No sé si... Sí, mira, pues por ejemplo, ahí había dicho Amador, ¿no?, el tema de las trampas, había preguntado, ¿no? Ahora las tecnologías que hay que se pueden hacer trampas, pues es algo que en los campeonatos... Yo llevo 2 años yendo ya como delegada de la española y en cada campeonato del mundo europeos pues se toman unas medidas diferentes. Y... por ejemplo, estuve en Rumanía en septiembre y ahora en Italia. En Rumanía no se tomaron muchas medidas, pero yo siempre antes de empezar el torneo íbamos a una reunión de delegados y ahí nos dicen las medidas antitrampas para los niños. El de Rumanía fue de sub-8 a sub-18. Y todos los niños siempre pasan controles, pues suelen pasar un arco de estos metálicos, no se puede entrar ni con relojes, ni con móviles, ni nada, y luego hacen controles aleatorios. Cuando te estaban diciendo todas estas medidas, yo pensé, ¿a dónde ha ido, no, la humanidad? Porque estamos hablando niños, en este de Italia eran sub-14, pero en Rumanía había niños de 6-7 años y tenían que pasar unos controles de... es que no podían llevar nada. Una nena que llevábamos de 7 años, llevaba en la primera partida una chaquetita vaquera con unos diamantecillos, pues el detector le pasó por todos los diamantecitos, por si tenía cámaras en el propio. Entonces es algo que está muy, muy controlado, por todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, aquí en el mundial en el que he estado ahora, a los delegados nos dejaban entrar en la sala sin nada, es decir, sin móvil, sin reloj, sin nada, y podías estar las 6 horas hasta que todos tus jugadores terminaran, pero una vez que salías de la sala, tú decidías si querías salir de la sala, ya no podías entrar. ¿Vale? Entonces, pues me he leído 2 libros enteros, como unas 600 hojas me he leído estando ahí. Me tuve que ir a comprar un libro en una librería, porque claro, imaginaos 11 rondas lo que estaba ahí dentro. Luego ahí, por ejemplo, a los niños no les dejaban pasar con absolutamente nada.
Había controles aleatorios cuando terminaban las partidas, les mandaban a una sala y les volvían a chequear. Había una persona también que pasaba las partidas, había unos controles brutales. Luego había un delay. ¿Eh? No, en este era imposible. O sea, yo iba a felicitar, de verdad iba a felicitar si un niño o una niña iba a hacer trampas, porque me parecía imposible. Los baños eran totalmente... Teníamos baño de delegados, baños de chicos, baños de chicas, no se podía hablar con nadie, se parecía... Era como muy exagerado todo. Pero por un lado pensé, bien para evitar, ¿no?, todas estas cosas. Había también un delay en las retransmisiones, como ha dicho Amador, ¿no?, la que podemos estar viendo en directo. Había un delay de 15 minutos, es decir, lo que los niños jugaban no aparecían, la gente no lo sabía 15 minutos después. Entonces, unos controles, bueno, exagerados. ¿Qué ritmo tenía y cuántos niños? De España iban 15. No, en total 800 y pico de todos los países, claro. Sí, bueno, todos los países, todos los idiomas, todas las culturas. Hay. España llevábamos 15 y eran hora y media más 30 segundos y un control de 30 minutos en la jugada 40. Control de 30 minutos, hora y media. No, eso ha sido de sub 14 a sub 18. Los pequeños sí, los pequeños tienen de hora y media más 30 segundos, pero ese fue el europeo en Rumanía y en Egipto fue hora y media más 30, sí. Pero bueno, hablamos de un campeonato del mundo, que ya son niños muy experimentados. ¿Eh? Pues bueno, los chinos siempre, Rusia, Ucrania, y ahora es súper sorprendente porque los polacos y las polacas son súper buenas y de hecho han hecho 3-4 podium. Y es que están haciendo algo en Polonia, no sé qué tecnificación están haciendo ahí, que están creando, o sea, una barbaridad, porque Polonia era como nosotros, ¿no? Como España. Sabes que hacemos cosas, pero bueno, como que pasamos ahí un poco más desapercibidos. En España hemos conseguido 2 novenos puestos, Leire y Diego Macías. Diego estuvo en la última partida compitiendo por los 3 primeros, pero al final perdió la partida. Y luego Dani Tabuenca, 13 del mundo. Así que bueno, buenos resultados dentro de lo que es que al final son campeonatos del mundo. Y bueno, es una experiencia muy bonita, es muy intensa, porque al final son 14 días los que estamos allí, en un hotel, juegan todos los días menos un día de descanso y hay mucha tensión, no sé, es como... Bueno, los españoles intentamos desayunar, bueno, cada uno desayuna a su ritmo, porque esto está, pero comer y cenar sí que tratamos para que creen piña. Pero luego con otros países sí, intenta. Es que sí, sobre todo los más mayores, porque ya se van conociendo desde edades más pequeñitas, entonces sí. Sí, lo que pasa que bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en un campeonato del mundo, entonces hay horarios. O sea, yo a los adolescentes les dejo salir, siempre me tienen que decir dónde van, eso por supuesto, pero a las 11, 11 y media tienen que estar ya en el hotel porque estamos en un campeonato del mundo, ¿no? Para las vacaciones las tenemos. Pero bueno, yo creo que la parte social también es súper importante y tienen que interactuar, ¿no?, con otras personas. Y bueno, como yo me fui un día antes, esto ya no sé si está, me perdí la última noche. Yo ya la última noche les dije, mira, haced lo que queráis, pero cogéis el bus, ¿vale? Pero bueno, se portaron bien. No sé si tenéis alguna. Bueno, y os animo también a seguirlos, porque, bueno, ahora ya han terminado, pero el año que viene a seguir estas nuevas generaciones que están muy bien, que vienen fuertes. Sí. Ah, vale. Bueno, yo te hablo de las dos partes. Es verdad que hay una parte que es ajedrez deportivo, somos muy con nosotros mismos, pero luego fíjate, bueno, y la otra es ajedrez educativo, ¿no? Somos muy nosotros mismos cuando estamos en los torneos, cuando jugamos, ¿no? Pero es verdad que cuando salimos, el ajedrez tiene una cosa súper bonita que no lo veo en otros deportes. Yo termino la partida, los niños terminan la partida y se ponen a analizar con el rival. Yo no veo a un futbolista, un Madrid-Barça, diciendo, oye, vamos a ver cómo ha ido el partido, ¿no? Eso no se ve, en el ajedrez sí que se ve, es único. Y eso es un aprendizaje.
Sí, se está perdiendo, yo creo que porque ahora está la tecnología, están los móviles. Pero fíjate, era bonito, por ejemplo, ahora lo tengo muy reciente, ¿no? En este campeonato del mundo se iban con los rivales, que se iba con el rival de Rusia, con el de China, no sé dónde, y bueno, aparte de practicar inglés, ¿no? Que ahí todo el mundo tiene que hablar inglés, se iban a analizar con una persona que eres, pues que nunca la has visto, ¿no? Y desde otro país, otras culturas, y se van a la sala de análisis a analizar, no todos, pero muchísimos sí que se iban a analizar. Entonces esa parte social, luego también, como digo, yo creo que estamos tan ensimismados cuando jugamos la partida que cuando salimos, el tema del equipo, siempre hay un equipo, entonces, bueno, repercute. Y luego cuando haces los ejercicios también, o cuando trabajas en clases, sí que es la parte más social. Le doy eso. Dime. Ya, Amador cuando me diga, pero sí, sí. Ese es otro melón gigante. Ahora te digo. Online juegan entre ellos, porque supongo que tendrán la posibilidad también de ellos echarse partidas con otros de... Claro. Los mismos que están en el campeonato del mundo. Sí. Jugarán, supongo, entre ellos. Sí, son muy viciados. Al final los que van al campeonato del mundo son los campeones de España. Y no tienen muchísimo nivel y los entrenamientos también son, muchos tienen en el grupo de la tecnificación de la Federación Española, todos, o sea, España llevaba, yo como delegada, pero iban 2 entrenadores, pero todos tenían sus entrenadores desde casa, entonces hablaban con los entrenadores y luego contrastaban la información con los entrenadores. Sí, el ajedrez, como ha dicho Amador, ha habido un boom en los últimos años a nivel de tecnología, que yo me acuerdo cuando era pequeña, o sea, no había el boletín, que no había ni las partidas, ¿no? En internet yo iba con el boletín y si mi rival tenía partidas en el boletín, perfecto, y podía saber lo que jugaba. Ahora hay bases y bases y bases de datos. Bueno, es que hay un estudio de mercado, no estudio de mercado, pero te tocaba con un jugador y ya miras no solo las partidas de los torneos, las partidas que ha jugado en diferentes plataformas. Bueno, o sea, los entrenadores están 1 hora mirando qué hay de esa persona en internet. Entonces, sí, están muy acostumbrados. Y por eso, bueno, se dice que en internet no puedes poner tu nombre, tienes que tener la gente de alta competición para que al menos le cueste un poco más encontrarte y no poner María Rodrigo Yanguas y tengas 10.000 partidas mías, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo de las mujeres. Es un melón. Te diría, bueno, hay muchos artículos científicos, desde mi experiencia es cultural. O sea, hay artículos científicos que dicen, bueno, que no hay tantas mujeres en la élite a nivel estadístico. A nivel hormonal, las mujeres maduramos antes que los hombres, entonces nos empezamos a interesar en otros ámbitos. A nivel cerebral, se piensa que se sabe que el cerebro de los hombres y las mujeres procesa la información de manera diferente, ni mejor ni peor, diferente. Entonces no se sabe si el ajedrez ayuda más al cerebro de los hombres o no. Desde mi punto de vista es cultural. Igual que la revolución que está habiendo de las mujeres en los últimos tiempos, antes no se veía bien, ¿no? Que una mujer, o no se imaginaba que una mujer pudiera jugar al ajedrez, ahora está, bueno, pues cada vez nos vamos acercando, ¿no? Más ámbitos. El tema de los referentes también es fundamental. Ahora va una nena a un club y hay otras chicas. Yo cuando empecé no había ninguna chica. Yo no jugué porque me encanta, tuve un profesor maravilloso y consiguió enamorarme, pero yo era la única chica. Entiendo que nenas de mi edad dijeran, bueno, prefiero ir a baile porque estoy rodeada de mis amigas. Entonces, bueno, creo que estamos habiendo un boom, cada vez hay más mujeres que juegan al ajedrez, queda mucho recorrido, pero desde mi punto de vista creo que es cultural hasta que la ciencia me diga lo contrario. Nada.